En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, amigos televidentes que a partir de este momento y esta hora nos sintonizan y están pendientes de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Le damos inicio, igual que ayer, con un poquitín de retraso, dificultades en el transporte público para la movilización de nuestro personal. Bueno, cosas que pasan en esta, particular Gran Caracas, ¿no? Hay contratiempos, como bien se sabe, entonces creo que no es mucho lo que podemos agregar a lo que ya sabemos y muchos padecen. Bueno, en todo caso estamos sobre una agenda, la del día miércoles 9 de febrero, interesante, importante, con algunas notas que tienen antecedentes que comenzaremos para ganar tiempo a desarrollar de inmediato. Vamos con lo que ha sido el tema que arropó, digamos, la dinámica informativa en el día de ayer, como fue pues la muerte de alias El Coqui, Carlos Revete, un ampón buscado desde hace muchísimo tiempo, jefe de la banda de la Cota 905, en convergencia también con otras bandas, con numerosos delitos a cuestas. Bueno, fue ubicado, esto tiene también por supuesto algunos antecedentes, desde el fin de semana junto con el jefe de otra banda que martiriza a los habitantes y comerciantes de la zona, como es alias El Conejo, Carlos Gómez, creo que es el nombre. Bueno, hicieron identidad como maleantes y bueno, el fin de semana comenzó todo este proceso con la presencia de organismos de seguridad del Estado venezolano y el epílogo pues fue ayer un nuevo enfrentamiento de acuerdo a la versión oficial, que es muy limitada todavía, muy restringida, hay muchísima confusión. Dieron de baja a El Coqui, ¿no? En todos los medios de comunicación social, en todos los portales, desde ayer mismo, desde muy temprano, comenzó pues a trascender esta noticia. Entonces, bueno, alguna descripción de cómo fue el enfrentamiento armado, fotografías a posteriori muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, de verdad hay cierto morbo de algunas personas de montar esas fotografías en las redes sociales, pero bueno, cada quien asume su propia responsabilidad en ese sentido, donde se muestra pues al maleante y al parecer, sin confirmación, habría otros caídos en este enfrentamiento con el grupo especial del CIP, con la Policía Nacional, al parecer luego estuvo incluso el SEBIN, BAES, la Guardia Nacional, digamos, como apoyo a lo que fue inicialmente la confrontación con Policía Nacional y el CIP. Bueno, esto también viene marcado, como decía antes, por muchísima confusión. ¿Cuántas personas cayeron en este enfrentamiento entre maleantes, entre criminales y la policía y organismos de seguridad? Se habla que alias El Conejo habría caído también, pero no hay una confirmación. Lo único que está claramente confirmado y definido por parte de las autoridades es que a El Coqui le dieron de baja en esta confrontación armada. Algunos, insisto, medios y algunos portales y algunas reseñas de periodistas que hacen la cobertura de la fuente de sucesos daban como un hecho que alias El Conejo habría muerto. Es necesario, de todas formas, importante, digamos, para aclarar las cosas, que las autoridades en el día de hoy, pues, ofrezcan alguna información. Luego hay una serie de reportajes que aparecen en diferentes medios sobre los antecedentes, digamos, la hoja curricular de estos criminales, de acuerdo al registro informativo, de todos los hechos y delitos, los hechos delictivos, diría mejor, que cometieron. Bueno, va desde homicidios, tráfico de drogas, sicariatos, secuestros, en fin. Pero bueno, era, entre otros, el más buscado, este Coqui, y bueno, es la información que por lo pronto está allí, pero que va a tener seguramente, pues, elementos adicionales. Bueno, seguimos en este resumen inicial de noticias. El tema del niño que fue asesinado por tiros de la Guardia Costera en el mar, en el Atlántico, por parte de la Guardia Costera de Trinidad. Bueno, esto sigue pues levantando
pues rechazo, indignación. Ya organismos internacionales pues se pronunciaron, lo reseñábamos ayer. En este caso, en el día de hoy hay también una protesta y una solicitud de investigación exhaustiva de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos. Hay, al parecer, grupos de investigación privada en Trinidad que están también, y uno debe imaginar que las autoridades realizando alguna investigación. La versión dada por las autoridades trinitarias pues es muy inconsistente, es muy frágil. Habla o insisten en el tema de la embestida de un peñero que llevaba migrantes venezolanos hacia Trinidad en contra de la nave de la Guardia Costera. Poco creíble en este caso, de acuerdo a los expertos y los que están analizando el tema, y que se ha, en este caso, pues registrado y reseñado a través de los medios de comunicación social. Así que hay que esperar, vendrán nuevos pronunciamientos. Bueno, el gobierno venezolano, como ya saben, hizo solicitud al gobierno de Trinidad que se investigara. El gobierno trinitario apenas dio un ligero o emitió una ligera declaración de pésame a familiares, algo realmente insólito, y la indignación se expande y se multiplica en esta circunstancia. Continuamos con otras notas informativas que repuntan en la agenda del día de hoy o destacan. Bueno, pronunciamiento del máximo organismo empresarial del país, Fedecámaras, sobre la reforma de la Ley de Transacciones Financieras. Bueno, están sumamente preocupados. La calificación de los dirigentes gremiales es que el Estado está deseoso de crecer en su voracidad fiscal. El debate sigue abierto sobre quiénes van a ser los más castigados con este nuevo tributo por la utilización de divisas, pero hay un inciso allí no suficientemente claro en el texto que llevaría también a señalar que ciertas compras realizadas con bolívares, por favor, aclaren en el reglamento antes de la publicación en Gaceta Oficial. También pues recibirían, en este caso, el peso de este nuevo tributo. Es una situación que ha generalizado muchísima especulación, ha generado por momentos pánico, pero al final de cuentas la preocupación está allí presente y por ello el pronunciamiento del organismo empresarial. Voracidad fiscal, necesidad, ellos están pidiendo incluso participación, conversaciones con el gobierno para definir mejor las cosas. Esto es bien complejo sobre cuál sector o qué sectores en todo caso van a recibir, digamos, el grueso de la cancelación, los porcentajes. Eso está también un tanto indefinido, los porcentajes entre el 2 y el 20%, entre el 2 y el 8%. Todo eso hay que aclararlo antes de publicarlo porque va a generar un pandemonium del cual a lo mejor no sabemos cómo salir y pudiera, dicen algunos especialistas, convertirse en un boomerang en contra del propósito del propio gobierno de recaudar pues mayores recursos en función de, bueno, compromisos de carácter social de acuerdo a lo que es la versión oficial en este caso. Otras informaciones también que van destacando en el día de hoy, bueno, el tema del COVID. Cifras oficiales, estamos casi a 500.000, muy cerca de 500.000 contagios en nuestro país, de acuerdo a la cifra oficial. Ayer hubo aproximadamente 1.560 contagios, 8 personas muertas, lamentablemente, y el volumen desde que se decretó la emergencia el 13 de marzo de 2020 a la fecha, de acuerdo, insisto, a las cifras oficiales, es de 5.504 personas, creo, si mal no recuerdo la cifra, no la tengo rigurosamente, ¿no? Así que importante tenerlo. Pero en lo internacional sí hay un debate muy intenso. En Canadá, bueno, manifestaciones muy grandes para desmontar la normativa de seguridad y el gobierno al parecer va a ceder a estas presiones y va a reducir, digamos, la normativa de bioseguridad a partir del 11 de febrero. Mañana en España se liberan las mascarillas, en otros países de Europa están haciendo lo mismo, en otros han eliminado totalmente las restricciones. Hay un debate interno en Europa, por cierto, donde, por ejemplo, el ministro de Salud de Alemania se niega a desmontar el uso de las mascarillas y se niega a doblegarse o flexibilizar las restricciones porque la pandemia sigue allí por más que Omicron, que es la nueva cepa, no sea tan agresiva en cuanto
a lo que es la hospitalización de personas contagiadas y por el número de personas fallecidas. Eso sí, altamente contagiosa, ¿no? En este caso, porque es muy rápida su evolución. Pero es un tema también importante de que está en nuestra agenda. Bueno, si vamos al internacional, pero es vinculado a Venezuela, es importante porque ayer se realizó en Bogotá, Colombia, una reunión entre representantes del vecino país y también representantes de la Unión Europea. Allí la canciller y vicepresidenta de esa nación, María Lucía Ramírez, advertía sobre el supuesto peligro que representa el gobierno venezolano, no solamente para Colombia, sino también para toda la región, e hizo una serie de reflexiones y comentarios en este caso. La señora Marta Lucía Ramírez, esto seguramente provocará, si no ha provocado ya, una respuesta del gobierno venezolano. Bueno, en deportes destaca la situación del fútbol en la Liga Española, reanudación, no partidos de la Liga, sino de las eliminatorias de la Copa del Rey en semifinales, ¿no? Hoy se enfrentan Rayo Vallecano con Sevilla. También, bueno, en otros países se han realizado partidos de Copa internos. La Copa de Italia, el Inter ha eliminado a la Roma de José Mourinho, y también, bueno, Manchester United en Inglaterra no le ha ido muy bien, empató y está fuera de cualquier otra competencia aparte de la Liga, de la cual está por lo menos algo lejos de obtener, digamos, la jerarquía o el liderazgo. Bueno, son algunas notas, repito, que destacan dentro de la agenda. Vamos a sumarle ahora los titulares que tenemos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar de seguidas. Altos precios de la leche en polvo y pasteurizada hacen que pocos puedan adquirirla. Seguimos, caminar por algunas aceras de Caracas se ha convertido en una tarea casi que imposible. Hoy presentaremos un reportaje especial sobre la falta de conciencia de transeúntes y conductores en la capital. Una nota de Anzoátegui: dictan privativa de libertad para un adolescente de 14 años por presuntamente asesinar de múltiples puñaladas a un niño de 9 años en el estado Anzoátegui. Algo insólito a las cosas que se están viendo. En notas internacionales, nos vamos a Colombia otra vez. Al menos 7 personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas luego de un deslizamiento de tierra en la ciudad de Pereira, al oeste del país. Esto luego de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con el diputado Alfonso Campos, diputado de la Asamblea Nacional y además miembro del Comité. Buenos días a todo el equipo que se levanta muy temprano aquí en el noticiero para llegar a ponerlos ustedes al día de lo que ocurre aquí en Venezuela y el mundo. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián, amigos. Así es, bueno, la noticia, como ustedes ya adelantó Carlos, es el tema del Coqui, fue dado de baja. Y le comentaba a Carlos y Adrián al inicio de la emisión, fuera de cámara, cómo se manejó esto en redes sociales. Es interesante este caso porque todo el mundo en las redes pedía una fotografía e inmediatamente, antes de que la pidieran, muchas personas ya empezaron a rodar una fotografía, Adrián, Carlos, que no correspondían al Coqui. Entonces, inclusive los periodistas que estaban cubriendo la fuente le explicaban a la gente que no podían entregar la fotografía porque no existía. Había como una especie de morbo, pero también en el fondo la gente necesitaba una prueba, en este caso de muerte, del Coqui, porque no creía que esa información fuese cierta. Sí, bueno, del Coqui, de acuerdo a la versión oficial, sí claro, está fallecido. Ahora, sobre el alias El Conejo es donde hay confusión. Sí, murió, no murió en el enfrentamiento, eso todavía tiene una nube gris. Claro. Hasta el momento en la cuenta oficial del Ministro de Interior, Justicia y Paz solamente está mencionado entonces el Coqui. El Coqui. Que es la información que nosotros los periodistas les decimos a ustedes. Oficialmente, según el gobierno, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, cayó el Coqui, fue abatido el Coqui. Bueno, en otras cosas, hoy es Día Mundial de la Pizza, ¿eh? ¿Sabía? Ah, bueno. Así que interesante, cambiando un poco. Sabrosa, pero con una carga calórica. Pero una pizza que a todo el mundo le gusta. Deliciosa. La pizza. Y también, ¿saben ustedes que hoy cumple años Chivita Lezama? Es del Caracas. El primer, 100 años tiene ese señor. 103 años. Hoy cumple hoy el fanático número 1 de los Leones del Caracas. Así que bueno, feliz cumpleaños. Bueno, 103 feliz años. Increíble, ¿no? Así es, bueno. Bueno, vamos a leer entonces la prensa para ustedes y vamos a empezar entonces, creo que empieza aquí Héctor, ¿no? Con 2001. Bueno, comenzamos. Bien, amigos, la noticia del día en el diario 2001 ha sido el tema de el CAE, según su titular. Al fin cae el matón más buscado de Venezuela, el Coqui muere
tras asedio de 8 cuerpos de seguridad. Así es, indica que los 9 años de carrera delictiva de Carlos Luis Revete, el antisocial más mediático y célebre en los últimos tiempos, culminaron en horas de la mañana de este martes, cuando fue abatido por una brigada integrada por varios cuerpos de seguridad. Y aparece una fotografía de él en este caso. Bueno, la salud bucal es un lujo del país. Los docentes usevistas están engrinchados con el gobierno, esto con el tema salarial. Fede Cámaras prende alarmas por el impuesto a los dólares. Y hoy comienza el atletismo en las nacionales por Meridiano Televisión, indica acá el diario 2001. Bueno, vamos ahora entonces con la portada del Universal. La información más importante que destacan en primera línea es la FAN desactivó artefactos explosivos fabricados por los Tancol. El comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, aseveró que continúan despejando el territorio apureño de los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos, como llaman esto, Tancol. Ejerciendo soberanía, este martes efectivos de la Fuerza Armada continúan desplegados en la zona operativa de defensa integral Apure, realizando patrullaje y escudriñamiento para la búsqueda de los grupos terroristas armados del Tancol, ejecutando la operación Escudo Bolivariano 2022, Vuelvan Caras. Es importante resaltar que ingenieros militares, especialistas en explosivos, se encuentran trabajando en la desactivación de estos artefactos caseros usados e instalados por los Tancol en trochas para así, de esta manera, cubrir su retirada en caminos fronterizos. En una segunda nota del Universal leemos: deslizamiento de tierra deja 11 muertos y decenas de heridos en Colombia. La emergencia inició a primeras horas del día cuando se desprendió una parte de la montaña y sepultó varias casas en el municipio Dos Quebradas, contiguo a la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda. La emergencia inició a primeras horas del día, como dijimos. Nos asustó un estruendo muy fuerte. Salimos a ver y vimos el pedazo de montaña sobre las viviendas. En declaraciones a AFP aseguraron que ayudó a rescatar 2 cuerpos y una mujer con vida. Este señor Duvernay Hernández, un taxista de 42 años. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre reportó en principio 7 muertos, pero conforme avanzan las tareas de socorro aumenta el número de víctimas. Al momento hay 35 personas heridas que son atendidas en centros hospitalarios y 11 fallecidos. Por el lugar de la avalancha pasa el río Otún, lo que prendió las alarmas ante el riesgo de un represamiento por nuevos deslizamientos. Bueno, vamos de inmediato, amigos, al diario El Nacional, y en su portada le da peso al tema del día que comentamos, el abatimiento del coqui. Remigio Ceballos confirmó la muerte del coqui en el estado de Aragua. El ministro de Relaciones Interior aseguró que se mantiene activa la operación Indio Guaycaipuro 2 2022 en la entidad federal. El ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, confirmó la muerte de Carlos Luis Revete, alias El Coqui, el delincuente que mantuvo por años el control de la cota 905. También indicó que se mantiene activa la operación Guaycaipuro 2 y se desconoce el número de funcionarios que participaron y los cuerpos de seguridad que estarían adscritos desde que comenzó el fin de semana. También el Nacional toca el tema del coronadengue, que se reporta un caso de infección simultánea de dengue y COVID en Argentina, amigos. Las autoridades de Rosario informaron que se trata de una mujer que llegó de vacaciones de Brasil y presentó síntomas como fiebre y dolor muscular. Luego las autoridades de la ciudad de Rosario, en Argentina, reportaron un nuevo contagio de coronadengue, nombre dado popularmente por los casos de infección simultánea de COVID-19 y también de dengue. La paciente fue sometida a pruebas de COVID-19, a las que dio positivo y posteriormente su cuadro clínico mostró síntomas de dengue, por lo que se detectó una infección simultánea. Bien, vamos ahora con últimas noticias. La primera información que reseñamos es 2.000 venezolanos retornaron de Trinidad. La falta de acceso a servicios médicos públicos, educación para los niños migrantes y seguridad social en general, además de los cambios en el poder adquisitivo, representan las principales causas que motivan a los venezolanos que habían migrado a Trinidad y Tobago retornar a Venezuela, de acuerdo con un reporte publicado por
el diario trinitense Newsday, más de 2.000 personas abandonaron la isla en el último año. Indican que solo bajo coordinación del gobierno venezolano, un grupo de 90 personas retornaron al país en febrero de 2021 a bordo de un avión. Posteriormente, 700 connacionales, es decir, venezolanos, salieron en barco hacia Venezuela el 17 de junio de 2021, fecha en la que se reabrieron las fronteras en la nación insular, cuyo gobierno había decidido cerrarlas como prevención de contagio por el COVID-19 en marzo de 2021. Además, incluyen los registros de una empresa naviera que cubre la ruta entre ambos países, cuyo propietario, Orangel Lacourt, afirmó que en 2021 trasladaron de vuelta a Venezuela más de 1.000 personas. En otra información de últimas noticias, por robo de material estratégico detuvieron a hombre en Higuerote. Un hombre de 37 años fue presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Miranda por robo de material estratégico. El delincuente, identificado como Alexis Ramón Blanco Romero, fue sorprendido por funcionarios de la Policía Municipal de Brión, en Higuerote, cuando portaba parte de un tendido eléctrico. Trabajadores de la Corporación Nacional Eléctrica Corpolec de la zona de Barlovento informaron al comando de Polibrión sobre la presencia de unos sujetos que roban parte del tendido que suministra fluido al sector. Al llegar al sitio, los uniformados observaron un hombre que cargaba 3 rollos de tendido eléctrico de aluminio y uno de cobre, un par de fusibles y 2 machetes. Bueno, vamos al diario deportivo Meridiano y toca un tema interesante que se está viviendo en las grandes ligas. Y es que los peloteros de este sector estarán alzando su voz de protesta. Así es, liderados por el consagrado lanzador Mark Scherer de los Dodgers de Los Ángeles, los jugadores de los 30 equipos exigen negociación inmediata del contrato laboral y critican la actitud del comisionado de las grandes ligas, de la Major League Baseball, Rob Manfred. También los tiburones, ahí en este caso Jordan Cavalneiro, dice que siente que no hay respeto por parte de los dueños. Complicada la situación laboral entonces en el mundo de la pelota. Bueno, 6:36 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa en la primera emisión del Noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional, la ronda de nuestros corresponsales. No se vayan. Bueno, continuamos leyendo la prensa para ustedes. Vamos con los periódicos regionales. Comenzamos con el periodiquito de Aragua. El titular, que ha sido pues común en todas las portadas del país, ha batido el coqui y buscan a El Conejo, alias El Conejo. Debajo de esta información pues está la fotografía que acompaña el artículo o la portada. Murió una de las víctimas de incendio en MBI, Milagros Zulbarán, médico pediatra, falleció ayer en la mañana producto de quemaduras. Su hijo fue trasladado a la unidad de quemados en el Zulia. A la derecha del periódico leemos: protestaron en la Embajada de Trinidad y Tobago. Los manifestantes rechazaron el asesinato del bebé venezolano Joelvis Santoyo Saravia, de 1 año, a manos de la Guardia Costera de ese país, de Trinidad y Tobago. Debajo, en economía, Maduro asegura que ley de impuestos es para los que más tienen. Más abajo, Mundo, habrá una guerra sin vencedores por Ucrania. En la parte de arriba del periodiquito vuelven a Caracas, Servando y Florentino, y a la derecha esta información: hasta 2024 se extendió licencia a 6 equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bien, nos vamos de inmediato, amigos, a el Estado Monagas con el tema del día. Ministro Ceballos confirma el coqui fue abatido en Las Tejerías. El ministro de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó a través de las redes sociales que Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, resultó abatido este martes durante un enfrentamiento con las fuerzas policiales. En la fotografía más importante indica que comenzó la reubicación de trabajadores informales en Maturí. En la información de suceso, capturados 2 sujetos armados en una parada del centro. Corpo Turismo busca rescatar el mirador de Caripe. Indica también que un nuevo apagón se registró en la parroquia Boquerón y ofrecen detallitos de hasta $3 para los enamorados. Así que vayan preparándose. Bueno, vamos a la calle de Carabobo. Migración criolla no para pese a todas las trabas. Aquí tienen en rojo: migración criolla no para.
Debajo de esta información, Plan Búho, la fotografía central, Plan Búho se activó en Cementerio Municipal de Valencia, abatido el coque en Aragua y destapan secretos de su narcobanda. A la izquierda de esta información, el magallanero mayor Pablo Sandoval jugará en la Liga Mexicana. José Peseiro es descartado como seleccionador de Nigeria. A la derecha del periódico, inició búsqueda de la Miss Supranacional Carabobo 2022 y arriba la fotografía pues de una chica allí muy bien. Impuestos a transacciones en dólares no es solo para millonarios. Profesores de la Universidad de Carabobo salieron a las calles para exigir aumento salarial y cierran abajo con esta información: sentenciada monja por gastar más de $835.000 en viajes y apuestas. Nos vamos de inmediato con la prensa internacional. Antes de la prensa internacional vamos a ver de inmediato algunas informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Iniciamos este recorrido en el estado Lara con nuestro compañero Ramón Vélez. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Lara informándoles que habitantes del barrio Simón Rodríguez, ubicado en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, denuncian que tienen ya 10 días sin recibir lo que es el servicio de energía eléctrica, esto producto del daño de un transformador en la zona. Los afectados hacen un llamado a Corpoelec para que atienda directamente esta denuncia que afecta a varias familias de esta comunidad. Hola, buenos días. En el Táchira aumenta la preocupación por la posible escasez de combustible, ya que hay estaciones de servicio que venden el combustible a precio internacional, que están reportando que les llega poco combustible al día. Esto pasa igualmente en las pocas estaciones de servicio que están dando la gasolina subsidiada. Unido a esto, para mayor preocupación, la Mesa del Combustible en los últimos días ha anunciado solamente surtir combustible a un número de placa por día, cuando anteriormente eran 2 o 3 números diarios. Esto hace que aquellos usuarios que quieran surtir en el mes, pues con suerte podrían hacerlo solamente 2 veces. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que la sede de la Sociedad Anticancerosa de la Isla de Margarita fue visitada por la delincuencia. Los sujetos ingresaron a la infraestructura, logrando llevarse las computadoras y los utensilios de cocina. Cabe destacar que esta es la segunda institución benéfica que ha sido robada en lo que va del año 2022 en la entidad. Hola, buenos días. Amanecemos desde la ciudad del Tigre, en el estado Anzoátegui, informando que 2 centros educativos y un módulo asistencial fueron visitados por el AMPA. Según información aportada por trabajadores en esta escuela denominada Diego Bautista Urbaneja, los delincuentes se llevaron 5 caenaimitas y además causaron destrozos. Asimismo, se supo que en el Simoncito denominado Carita Feliz y el módulo asistencial, ambos ubicados en el sector La Esperanza, los delincuentes se llevaron todo el cableado eléctrico, dejando sin electricidad a ambas instituciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Galenos del estado Sucre, específicamente del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, junto a personal de enfermería y de bioanálisis, cerraron los accesos del hospital de Cumaná para protestar por la detención de la doctora Rosina Eurresta en el estado Monagas. Ellos están solicitando su pronta liberación, ya que creen está mañado esta detención que se le ha hecho en contra de su persona. Dice que el Colegio de Médicos estará defendiéndola hasta tanto vean las pruebas y se le compruebe el delito que se le está imputando. Bueno, gracias a nuestros compañeros. Vamos ahora a leer algunos titulares de la prensa internacional y nos vamos a España. Comenzamos con El País. La reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción. Solo esta medida bajará la tasa de temporalidad de 2 puntos al 23%. Esperan que llegue. A la derecha de la información está la fotografía principal del País. Es Javier Bardem allí. 4 españoles pisarán la alfombra roja de los Oscars. Debajo de Bardem leemos: Putin ningunea a Macron y solo contempla acuerdos con Estados Unidos. Quiere decir que le quita, digamos,
autoridad para negociar. Le quita Putin a Macron. Debajo, los afganos que España no evacuó lanzan un SOS. Y a la izquierda del periódico, Benedicto XVI pide perdón por los abusos y niega haberlos encubierto. Bueno, amigos, nos vamos de inmediato a la nación de Costa Rica con un tema laboral que se está viviendo allí. La Sala Cuarta da luz verde a el Plan de Empleo Público. Así es, luego indican que el criterio de la mayoría de magistrados es que la reforma no contiene vicios de fondo ni en su trámite reclamos ineficaces, cuestionamientos de la Corte Plena al plan declarados ineficaces. Luego dice que en nada afecta. La sala resuelve el proyecto y puede ser votado en plena campaña. Lo cierto es que diputados con vía libre, entonces para avanzar en la votación del segundo debate de este proyecto de empleo público. Vamos con el diario Libre de Santo Domingo. Bueno, noticias muy locales. Jean Alain Rodríguez contraataca sus acusaciones desde la prisión. La fotografía central hace referencia a un niño que fue herido, aquí vemos en la cabeza, sale del hospital niño que sobrevivió en San Pedro de Macorís. Arranca la construcción de la línea 12 del metro y más abajo pacientes de lepra tendrían nuevo espacio para tratarse, los pacientes de lepra. Banco Central opina que economía crecerá en República Dominicana. Esto es lo que tiene el diario Libre. Y en Argentina también están tocando un tema laboral y es que el gobierno requiere poner un techo de 40% al aumento de los salarios. Indican que se ha proyectado una inflación de hasta 33%. En el tema de las Malvinas, indican que Brasil no prohibirá las escalas de aviones militares británicos, una decisión que habría tomado Brasil, que no va a prohibir las escalas de aviones militares británicos. La izquierda marchó contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hubo caos. Y los partidos del River y Boca más lejos de la televisión abierta, una polémica que se ha generado allí en esa nación porque no están disponibles para todo el mundo. Bien, momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos deja el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones y actividad eléctrica sobre el Zulia y llanos occidentales. Cumaná parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 24 grados, la máxima 34. San Cristóbal parcialmente nublado, temperatura mínima 18 y la máxima en 32. En Ciudad Bolívar abundantes precipitaciones, temperatura mínima se sitúa en 26 grados, la máxima en 34. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.ve. Bueno amigos, llegó el momento entonces de hacer una nueva pausa, pero por supuesto antes veamos un adelanto de todo lo que vamos a tener en la próxima parte con Carlos Fernández. Pues bien, vamos a resumirles algunos titulares. Desde luego que vamos a encabezar, porque es la tendencia que se marca desde ayer, con toda la información que se vincula a la muerte de alias el Coqui, Carlos Revete. Un delincuente pues que era buscado por las autoridades y incluso por el cual había una enorme recompensa, ¿no? Detalles, todavía hay muchos aspectos un tanto confusos, falta un balance mucho más definido y preciso en este sentido. Lo único oficial es la muerte del Coqui. ¿Qué pasa con uno de sus cómplices, en este caso el alias el Conejo, de nombre Carlos Gómez, que era una de las personas que junto a su banda azotaba el sector de las tejerías en el estado Aragua y parte también del estado Miranda? En este caso, bueno, tendremos información, lo que hasta ahora se tiene, pero como es una noticia en desarrollo, seguramente ofreceremos detalles en cualquier momento. También información sobre la lamentable circunstancia que se generó el fin de semana con la muerte de un niño muerto por balas de la Guardia Costera de Trinidad en el Océano Atlántico, atacada una embarcación venezolana con migrantes, en este caso una nueva protesta.
muy fuerte de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está exigiendo al gobierno de Trinidad una investigación también exhaustiva. Así también lo hizo el gobierno venezolano, pero hay suma irritación por la postura del gobierno de Trinidad y la poca sensibilidad que ha demostrado, y además un documento comunicado de la Guardia Costera de poca profundidad y muy poco creíble sobre la versión que ofrecen el por qué fue atacada la embarcación venezolana. También tenemos información local en cuanto a lo que son reacciones por la aprobación de la reforma de la Ley de Transacciones Financieras. En esta circunstancia, el máximo organismo empresarial del país, Fedecámara, se pronunció en este sentido, pues lamentando la situación y expresando que se trata una vez más de un ejemplo de voracidad fiscal del Estado venezolano. Por cierto, que no lo habíamos mencionado, ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas dio su balance del año 2021, señalando que la economía venezolana, por una elevación en la producción petrolera, pues había subido o elevado pues su perfil en 6.8%. Sin embargo, también demuestra que es una circunstancia donde el resto de los sectores de la economía venezolana están paralizados, y el gran temor por lo que va a ocurrir y los efectos que tendrá con la reforma de la Ley de Transacciones a las transacciones financieras. Información del COVID, de las estadísticas oficiales en este sentido, también información internacional tendremos para todos ustedes. Una de las notas, preocupación en Colombia expresada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien señala que el gobierno venezolano supuestamente es un peligro para Colombia y también para la región. Información deportiva también tendremos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con el diputado Alfonso Campos, quien es miembro del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, y siempre cerramos con información del arte y el espectáculo. Así que no se retiren, en breve estaremos de retorno con todos ustedes con los detalles de las informaciones. De los impuestos. Es sencillamente una posición, digámoslo así, amarillista, venir a decir hoy que el 20% de lo que va a utilizar la población en divisas se va a pagar impuestos, porque no es de esa forma. Además, es importante entender que no se trata de un proceso estático, o sea, al contrario, es un proceso dinámico. La economía tiene momentos. En este momento estamos también en una transición al fortalecimiento del bolívar. Se utilizó, digamos, esa figura excepcional de uso de divisas como válvula de escape para recuperar ciertos equilibrios de la economía. Pero ahora ese crecimiento que se ha expresado en ese último trimestre debe tender a ser equitativo. Entre tanto, desde Fedecámara se asegura que no están en contra de la ley ni del cobro de tributos, pero se aspira a que se le dé un espacio para presentar sus propuestas y haya una revisión de la normativa. Debería pues tener una consulta también más profunda. Nos parece que es un poco regresiva al incluir a las personas naturales en este tema. Eso creemos que va a traer incidencia, por cierto, en los costos de los bienes y servicios, al final pues en sus precios, y también quizás en aquellos casos donde sea muy alta el impuesto, probablemente también va a ser un incentivo a que ese bien o servicio desaparezca. Fernández considera que se pone en riesgo el crecimiento del sector privado como consecuencia de la voracidad fiscal, una medida que no solo llega con esta reforma, sino incluso de la mano de algunas alcaldías. Manifestaciones a nivel local a través de una serie de ordenanzas y de alcaldías que se han salido inclusive del esquema de ordenación tributaria que se planteó en el pasado reciente, y que en algunos casos no solamente el desorden, sino las altas tasas que se están cobrando. Aún falta por conocer el reglamento que acompañará la reforma de la Ley de Impuestos a las altas transacciones económicas. Ciudadanos y empresarios aspiran que el documento no asfixie a una economía que trata de resurgir. Mardoley Prin, Televen. De acuerdo con el indicador de actividad económica elaborado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía venezolana registró un aumento de 6,8% en 2021. Sin embargo, aún está muy lejos de llegar a los niveles registrados antes de la pandemia. Desde el punto de vista estadístico, este crecimiento corresponde a un efecto rebote debido al bajo nivel que registra la economía en 2020. Este año, los sectores que más contribuyeron en la expansión financiera son el petróleo,
el comercio y los servicios. Igualmente, el sector financiero mostró una mejoría tras 6 años de caídas consecutivas que han reducido la dimensión de esa rama de la economía en aproximadamente 80% el año pasado con relación a este. Cabe acotar que los servicios prestados por el gobierno expresados en pago de salarios, transferencias e inversión pública reflejó una caída significativa. Ante tal panorama financiero, el Observatorio Venezolano de Finanzas insiste en que el leve repunte de la economía en 2021 no guarda relación con la política económica interna. Los altos precios de la leche en sus diversas presentaciones hacen que algunos venezolanos eviten comprarla. 1 kilo de leche en polvo ronda los $10. Dependiendo de la presentación, usted podrá invertir desde $1 en la leche líquida o hasta 35 si se trata de leche de fórmula. La leche en polvo equivale entre $10.80, $9.80, $8, $4.50, dependiendo de las marcas y la cantidad. En cuanto a la leche líquida, están entre $1.78, $1.50, $1.49, como dije, entre las marcas y cantidad. No, ha bajado un poco el rendimiento en las ventas. ¿Por qué crees que ha bajado? Depende de la situación, pues. Situación país, el monedero de cada quien, por decirlo de esa manera. No todos tenemos en las mismas condiciones. Muchísimas gracias. La leche de almendras o de coco se consiguen desde los $4, dependiendo de la marca, y la de larga duración desde el $1.50. Los consultados se quejan de los precios porque 1 litro de leche líquida equivale a un sueldo mínimo. De algo tan necesario, esa es la palabra, para los niños, hasta para uno mismo, el adulto. Una persona mayor con ese sueldo no creo que le pueda comprar eso. ¿Y cómo hace? ¿La sustituyen? ¿Buscan? ¿Consume leche en su casa con regularidad? No mucha. ¿Por qué? Por el alto costo que está. ¿Qué le parece esto? ¿Esto lo aguanta el bolsillo del venezolano? No. ¿Y cómo hace? Consumo menos. Si antes consumía, póngale usted 3 o 4 veces por semana, ahora se consume 2, 1, lo que se pueda, pues. Mire, y en cuanto a las fórmulas, el sueldo mínimo, ¿cómo así? Bueno, nada, se trabaja duro para darle a ellos una buena alimentación, porque los niños, si los niños no tienen una buena alimentación, en la escuela no rinden y siempre tienen deficiencia de todas sus vitaminas y sus minerales que necesitan para crecer. La nutricionista Oriana García señala que se puede sustituir la leche de vaca con la bebida de avena. Esa no contiene lactosa ni la proteína de la leche y es rica en fibra. La bebida de soya también es una opción. Ahora, para obtener en otros alimentos el calcio que la leche tiene, se puede conseguir en las carnes, huevos, vegetales de hojas verdes, legumbres, sésamo, almendras, pescados pequeños o frutos secos. Al alto precio de la leche se le suma la denuncia de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, que señala que la producción en el país está afectada debido a las importaciones y a la regulación de precios establecido desde hace 2 años, además del ingreso al país de productos falsificados. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En las últimas 24 horas, el país registró 9 fallecidos y 1.560 nuevos contagios de COVID-19. Los casos comunitarios se detectaron en 23 entidades del país. Miranda, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de contagios con 394 casos activos en 17 de los 21 municipios. Le sigue Zulia con 162, Lara con 121, Sucre y Monagas con 103 casos. En cuanto a los fallecidos, se ubicaron 5 en Caracas, 1 en Aragua, 1 en Miranda, 1 en Barinas, 1 en el estado Trujillo. Con estas cifras, la cantidad de decesos en Venezuela se eleva a 5.504 y hasta el momento 499.537 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de Twitter. Un grupo de científicos estadounidenses hallaron muestras de coronavirus en las aguas residuales del sistema de alcantarillado público en Nueva York. Entre las muestras han detectado al menos 4 variantes desconocidas del virus. De acuerdo al estudio realizado, estas investigaciones se hicieron en más de 13 plantas de tratamientos de aguas de Nueva York.
donde se detectaron al menos 4 variantes del virus. Si bien buena parte del material genético encontrado en el agua está vinculado a seres humanos, no se descarta que otras muestras provengan de perros, gatos y ratones, por lo que se cree que las nuevas mutaciones pueden ser de origen animal. Hasta el momento no existen pruebas de que estos linajes, que llevan circulando al menos un año, representen un gran riesgo para la salud, pero los investigadores aún desconocen su procedencia. Manuel da Silva, Televen. Y continuamos en Estados Unidos, donde los estados de California, New Jersey, Connecticut, Delaware y Oregon anunciaron que dejarán de exigir el uso de mascarilla en interiores y colegios ante la caída de casos de COVID-19. Esto será efectivo entre este mes febrero y marzo. Mientras tanto, en Nueva York, epicentro de la pandemia en 2020, las autoridades todavía no han anunciado ningún plan para dejar la mascarilla. Cabe destacar que pese al descenso de contagios por la variante Omicron en territorio estadounidense, el número de muertos todavía se sitúa en torno a los 2.300 diarios, de acuerdo a datos oficiales. Docentes de la Universidad Central de Venezuela consideran que la nueva ley de universidades y reglamento electoral que están implementando desconoce la autonomía de esta casa de estudio. De allí, óigase bien, saldrá un proyecto que será escrito con un lenguaje que miente, que engaña, que tiene como finalidad mostrar una apariencia de apertura ideológica que no se corresponde con la realidad. El gremio de profesores universitarios recalcó que el sueldo percibido oscila en $4.84 y $11 y no alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Además, son pocos los beneficios que adquieren como trabajadores públicos. Los docentes no disponemos de una real cobertura de HCM brindada por el Estado y los institutos de previsión creados por gremios y universidades han colapsado o están a punto de hacerlo. Los ingresos ordinarios de nuestro IPP enviados por la UCB resultan insignificantes frente a las crecientes necesidades. Los agremiados informaron que durante el año 2021, la APUT otorgó 7 bonos de ayuda humanitaria como proyecto solidario y alimentario para aquellos profesores en estado de necesidad. A partir de la próxima semana, el gremio de profesores de la Universidad Central de Venezuela realizarán diversas acciones de calles para exigir que sean respetados sus derechos como trabajadores. Vanessa Urbano, Televen. Continuamos en nuestra capital. Caminar por algunas aceras de Caracas se ha convertido en una tarea casi imposible. Entre vendedores informales y los motorizados que consideran propias las vías peatonales, el espacio es cada vez más pequeño. Todo esto sucede a la vista de las autoridades y nadie hace nada. Nuestro compañero Harley Monseguilemán preparó el siguiente reporte. Hice un recorrido por parte de la avenida Baral. Conseguí carros, motos y peatones incumpliendo las normas de tránsito. Por ejemplo, esta camioneta que da la vuelta en U. O esta otra que está comiéndose la luz. Y si hablamos de las aceras, muchas son utilizadas como estacionamientos de motos y paradas de mototaxis. Una situación que no es distinta en otras avenidas de la ciudad y que molesta enormemente a quienes hacen lo correcto. He sufrido aquí 2 incidentes. De aquel lado los carros suben y yo estoy pendiente del carro que sube, pero el motorizado viene comiéndose la luz y me pasó así. Me salvé porque no era mi día. ¿Qué le dice usted a los motorizados? ¿Cuál es el mensaje de conciencia? De los motorizados, ese mismo, que tengan más conciencia a la hora de montarse en ese vehículo que es súper peligroso para ellos y para el peatón, y que respeten el derecho que uno tiene de circular por las aceras. Bueno, y a esto tenemos que sumarle que son muchos los que andan sin casco poniendo en peligro no solo su vida, sino la de sus acompañantes. La mayoría son inconscientes, eso lo reconocen ellos mismos, pero también se quejan. Para el peatón que es imprudente, ¿cuál es el mensaje que le das tú? Bueno, que también respeten las señales de tránsito, más que todos los semáforos a la hora de cruzar por los rayados. No nos crucen en el medio de los carros, porque también a veces venimos por la vía y suceden los accidentes. Y en nombre de los... Tal parece que los semáforos están de adorno, no los respeta nadie, al igual que el rayado. Y esto que yo les voy a mostrar a continuación es un claro ejemplo de lo que no se puede hacer, ¿ves? La camioneta está casi que completamente en el rayado y las personas pues tienen que venirse por este lado de la calle para poder cruzar la acera.
Además, la avenida solo cuenta con 2 canales porque el tercero está de estacionamiento. Aunque hay fiscales de tránsito en algunas esquinas, las personas hacen caso omiso. Mientras pasa el tiempo, unos se culpan con otros y los vendedores informales se apoderan de las aceras. Ellos dicen que no molestan, pero los peatones se sienten invadidos. Bueno, volveremos a lo mismo de antes, que ellos son los que mandan y los que ponen todas las cosas porque uno tiene que calársela, tirarse a la calle. Pueden transitar libremente porque nosotros no incomodamos a nadie, todos tenemos derecho de trabajar y comer para llevar el sustento para su hogar. El tema de los vendedores informales se ha tocado en diversas oportunidades con las autoridades de Caracas, quienes se han comprometido en solucionarlo. Sin embargo, en vez de resolverlo, por el contrario, son más los informales que se adueñan de las aceras. Harley Monseguilemán, Televen. Fue dictada privativa de libertad para un adolescente de 14 años por presuntamente asesinar de múltiples puñaladas a un niño de 9 años. El hecho ocurrió en la población del Tigre, en el estado Anzoátegui. Otro menor estaría involucrado en el atroz suceso. Se supo que la medida fue ordenada por la jueza Verónica Guevara durante la audiencia de presentación celebrada la tarde de este lunes en el Palacio de Justicia del Tigre. Según fuentes policiales, el pasado viernes 4 de febrero, el adolescente de 14 años, junto a un niño de 10 años, asesinó al pequeño de 9 años porque supuestamente había dejado escapar una iguana que minutos antes habían cazado. El crimen ocurrió en el sector El Bajo del caserío El Amparo, municipio Pedro María Freites, en la zona centro del estado Anzoátegui. Agentes de la delegación de ANACO del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas detuvieron al adolescente y trasladaron el cadáver del niño a la morgue del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, ubicado en la urbanización Tronconal 3 de la ciudad de Barcelona. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Fue dictada privativa de libertad al sujeto que arrojó una granada a una discoteca en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia. El suceso ocurrió el pasado domingo 30 de enero en el establecimiento Rum Bar, el cual dejó saldo de un fallecido y varios heridos. Según los cuerpos policiales, este es el segundo atentado con artefacto explosivo en el mes de enero en la entidad, en el Zulia, tras el hallazgo de una conversación en el teléfono de Javed Francesco Aranguren Soler. Los organismos de seguridad pudieron confirmar la planificación del acto terrorista. Ahora Aranguren es acusado por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, homicidio calificado y lesiones personales. Autoridades atienden a los afectados por las fallas estructurales ocurridas en una torre del complejo Vidoño en Barcelona, estado Anzoátegui, y los habitantes se niegan a abandonar la zona. Un estruendo alertó a los habitantes del conjunto residencial del urbanismo construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela en la zona rural del municipio Simón Bolívar. Los residentes salieron alarmados de los apartamentos y observaron cómo las escaleras y la parte de la estructura de la torre empezaron a desplomarse. Antes que llegara Protección Civil, nosotros los socorrimos, ayudamos a que pudieran bajar y bueno, gracias a Dios no ocurrió una desgracia. De las 8 torres que conforman el urbanismo, la E presenta fallas estructurales desde hace 3 años. Entonces nosotros estamos aquí viviendo una inseguridad, bueno, terrible, porque bueno, imagínate, la inseguridad de que en cualquier momento estos edificios se puedan desplomar. La reubicación que les prometieron no se habría concretado, según los afectados, pero se conoció que el Ministerio de Vivienda y el Ejecutivo Regional habrían ofrecido algunas opciones como el complejo habitacional José Antonio Anzoátegui. La misma no ha sido aceptada por los habitantes, que piden quedarse en el sector. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Estudiantes de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, alertan que ausencia de servicios de comedor y transporte más la acción del AMPA aleja la posibilidad de clases presenciales. Denuncian que los constantes robos a la UDONE generaron duros golpes a los servicios estudiantiles, especialmente en lo que respecta al comedor universitario, que beneficiaba tanto a profesores como a alumnos, y en la actualidad ven imposible retomarlo porque se necesitan grandes inversiones para recuperar los equipos y utensilios sustraídos por la delincuencia. Ha habido, según información del Servicio General, más de 50 robos en la universidad. Estos robos han sido constantes, principalmente el comedor, que actualmente no cuenta con los equipos, los cuales son muy costosos, y actualmente para la universidad recuperar esos equipos es
demasiadamente difícil. Muchos estudiantes también se ayudaban con el comedor, con el transporte acá en la universidad, pero esto está caótico. Aquí lo que tenemos es un cementerio de autobuses. También denuncian que la delincuencia ha dejado sin servicio eléctrico y conexiones a internet a la comunidad. Aparte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al diputado Alfonso Campos, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Bien, conversemos con Alfonso Campos, quien es diputado a la Asamblea Nacional, además, bueno, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales, un proceso que ha comenzado recién en procura de rebosar, modificar la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es bien significativo e importante porque está provocando algún tipo de debate o polémica. Algunos piensan que debe abordarse con la mayor transparencia posible. Otros estiman, bueno, que hay desconfianza, que no hay indicios que se pueda hacer de la mejor manera. A mí me gustaría, Alfonso, que tú nos dieras algunas orientaciones o parámetros de cómo están trabajando ustedes para de verdad tener dentro del Tribunal Supremo de Justicia un grupo de magistrados pues idóneos y que de verdad marquen pauta y que de verdad la gente pueda tener confianza en ellos. Y bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días, Carlos, buenos días a toda Venezuela, desde acá para servirles y bueno, compartir un poco con respecto al tema que tú comentas. Soy integrante del Comité de Postulaciones Judiciales. Hay un proceso conforme a la ley, conforme al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Primero se conformó una comisión preliminar donde se hizo la evaluación de 103 representantes de la sociedad para incorporarse, escoger de allí 10 e incorporarse a esta comisión preliminar y conformar el Comité de Postulaciones. Nosotros tenemos, digamos, y está conformado en este momento por una pluralidad tanto del sector político como una pluralidad en este sector de sociedad, propuestos por universidades, científicos, tenemos personas especialistas en la parte del derecho, y creo que, bueno, estamos tratando de mostrar y generar la confianza necesaria para que, bueno, la sociedad venezolana pueda creer que vamos a tener un Tribunal Supremo de Justicia equilibrado. Es un proceso, yo creo que es un primer paso, digamos que a lo mejor no genera completamente la confianza, venimos de ciertas situaciones a nivel político, nacional, que, bueno, coyunturales, que han generado esa desconfianza incluso en todo lo que tiene que ver con la política en la sociedad venezolana. Ahora fíjate una cosa, Alfonso, cuando me hablas, porque la parte política puede estar más o menos clara y definida, integrantes pues de partidos, integrantes de la Asamblea Nacional en ese sentido, pero ¿cómo se hizo la escogencia de representantes de universidades, de otros factores de la sociedad venezolana y quiénes son los que la integran? ¿Cuáles fueron los valores que se midieron para escoger esas personas? Sí, bueno, se hizo un esquema sobre todo para efectos de evaluar los currículos. ¿Qué universidades participan, por ejemplo? Bueno, allí está la Universidad Central, está la Universidad de Carabobo y está la Universidad Arturo Michelena, que también está en Valencia. ¿Y el resto de las universidades? Bueno, estas fueron las que participaron. De alguna manera, pues se hizo la evaluación haciendo un baremo para tratar de escogerlos. Hay algunos que presentaron y no eran inadmisibles por falta de documentación y validación de sus, digamos, credenciales. Y bueno, allí hicimos una evaluación completa con una matriz particular para medir con parámetros y llevarlos hasta escoger lo que dedujimos a 20, después a 15 y particularmente a 10, que fueron los que tenían de alguna manera mayor, digamos, preparación en los aspectos que nosotros vamos a considerar en el comité. Fíjate, Alfonso, pero ¿cuáles deberían ser entonces, ya hecho esto como escogencia, verdad? ¿Cuál va a ser el trabajo y cuáles serían o tendrían que ser las características de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Ok, en ese sentido, dando cumplimiento a la ley, a la Constitución, ya estamos conformados como comité, se hizo la convocatoria pública según lo que establece la ley, 3 días continuos, y ahora estamos recibiendo la documentación de todos aquellos que quieran participar en el proceso de postulación y selección de los futuros magistrados. Son muchos los requisitos que establece la ley, de eso es lo que nosotros estamos tratando de ajustarnos lo más exacto posible en todo lo que corresponde a ello. En el caso de que si son jueces, tienen que haber sido jueces superiores, haber estudiado posgrados, especializaciones o haber publicado
digamos, o tener publicaciones en el área donde ellos quieren postularse, en qué sala específica del Tribunal Supremo de Justicia quieren postularse. Allí nosotros estamos decantando, hay muchos que han presentado, digamos, postulación, pero no tienen o no cumplen con estos requisitos que empiezan a dejar de ser admisibles hasta llegar a lo mínimo posible para poder presentar ante la plenaria los que hayan sido seleccionados. ¿Pueden repetir algunos de estos magistrados actuales o no? No, hasta este momento no pueden repetir. De todas maneras se están recibiendo y se va a ir evaluando las características correspondientes. Ahora fíjate, Alfonso, la pregunta que se hace muchísima gente, ¿cómo tú puedes definir los matices donde hay compromiso de carácter político? ¿Cuáles están comprometidos con este partido? ¿Cuáles están comprometidos con este partido? ¿Cuáles están comprometidos pues con el derecho como tal, con la sociedad y la necesidad del equilibrio en la justicia? Bueno, uno de los requisitos es haber renunciado públicamente a cualquier militancia política. Esto con el sentido de guardar... Eso no significa mucho tampoco. No, lógicamente, pero es un proceso que nosotros tratamos de garantizarnos. Entendemos de que muchos de los que se presentan tienen algún tipo de afinidad, para no decir filiación, con organizaciones políticas. Creo que esto también es un juego también de darle el equilibrio en el carácter político, porque detrás de estas decisiones también hay un peso político. Ahora, ¿cómo evitar, por ejemplo, que la mayoría oficialista dentro de la Asamblea Nacional y dentro de lo que será todo el proceso incline la balanza a su favor? Bueno, lo Eso que se nosotros... lo plantea mucha gente. Sí, lógicamente que siempre va a haber la desconfianza desde ese punto de vista. Un sector de la sociedad espera que la parcialidad esté hacia un lado o hacia el otro. Creo que nosotros estamos tratando de hacerlo técnico-jurídico desde el punto de vista como comité de postulaciones y no darle peso al aspecto político. Hay que recordar que esto es llevado a la plenaria y es en plenaria que se decide. Allí la decisión es de carácter político porque la mayoría en estas condiciones lamentablemente están en el oficialismo. Pero hay los acuerdos a los efectos de que haya el mayor equilibrio, porque lo que estamos buscando es, en medio de la reinstitucionalización del Estado, en medio de lo que es la transformación del sistema judicial en Venezuela, que se genere la confianza necesaria a la sociedad venezolana de que se están dando pasos. Lo mismo ocurrió con el CNE el año pasado, en lo que fue la selección. Hubo un equilibrio, de alguna manera lo pudiéramos aceptar o reconocer. O cercanía a un equilibrio. Pero lógicamente que siempre va a haber una matiz, siempre va a haber en la distribución un más o menos 3 sigma que no le va a dar la satisfacción a todos en base a lo que están esperando. Algunos esperan algo, otros esperan otro, entonces es a veces hasta difícil de que pueda haber una aceptación completa, pero lo que estamos es dando pasos que verdaderamente lo que buscan es ajustar y modificar este sistema judicial que tanto detalle Claro, tiene. ahora fíjate, Alfonso, ¿cuándo comienza el proceso para que las personas interesadas en ser magistrados del Tribunal Supremo comiencen a postularse? Ya comenzó. Ya comenzaron a recibir, digamos, por decirlo así, una hoja curricular, una presentación de quién aspira a ser magistrado de la Corte, del Tribunal, perdón. Según la convocatoria pública, ellos tienen que entregar una documentación organizada en un orden específico. Es lo que ahorita en este momento estamos evaluando como comité de postulaciones y próximamente pues el vocero oficial, que es el diputado Giuseppe Alessandrello, que es el presidente del comité de postulaciones, dará declaraciones en base a cómo va este proceso. Hasta este momento, evaluando los expedientes que estamos recibiendo. ¿En cuánto tiempo? Eso es hasta el 15 de febrero. ¿Y a partir de allí qué ocurre? Bueno, allí empieza la evaluación que nosotros hacemos a los efectos de presentar posteriormente al Poder Ciudadano y ellos hagan una nueva preselección en base a lo que se está entregando, sin modificar lo que nosotros damos, para posteriormente llevarlo en los tiempos correspondientes por ley a la plenaria de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Conversamos con Alfonso Campos, quien es miembro del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, además diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos conversando con Alfonso Campos. Bueno, ya teníamos los plazos, luego eso va al Poder Ciudadano, luego se lleva a la plenaria. ¿Qué es el nivel de satisfacción en medio de lo que son algunas dudas que comentábamos en el segmento anterior, Alfonso? Sí, bueno, siempre va a haber las dudas de que detrás de esto hayan decisiones de carácter político que inclinen la balanza a una parcialidad política. Bueno, debemos entender que esta es parte de la forma como se hace.
finalmente esto va a la plenaria tiene una mayoría oficialista que puede de alguna manera sopesar. Lo importante es que el Comité de Postulaciones, como asesor a la Asamblea, está presentando un trabajo técnico-jurídico que tiene un equilibrio y que tiene, digamos, un trabajo hecho para poder presentar lo más aceptable. Esto con la intención plena de generar confianza en el nuevo nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, el inspector general de los tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura, que son parte de las selecciones que se van a hacer en este momento. Ahora, me llama la atención porque al margen de lo que es la representación política, ¿verdad?, que surge del seno de la Asamblea Nacional, hay factores de la oposición política que han visto, por una parte, con algún interés. Me llamó la atención, por ejemplo, lo que escribía en su cuenta de Twitter Ramón Guillermo Aveledo, un dirigente político de oposición, no forma parte de la Asamblea, ni mucho menos, pero él veía con un buen nivel de expectativas. Otros replican y refutan. Dirigentes del Partido Voluntad Popular dicen que hay que tener cuidado, que pueden cometerse errores, que no se generen mayores expectativas. ¿Qué piensas tú de ese debate también que se abre en el seno de la oposición alrededor de la escogencia de magistrados? Bueno, en esto te tengo que hablar desde el corazón, Carlos, como venezolano, que lamentablemente ha visto que la política ha sido tan polarizada que está basada más en las emociones que en la sensatez. Ciertamente, pues, sentarse a hablar con alguien del gobierno, automáticamente te señalan como colaboracionista. Si en algún momento manejaste una posición contraria, eres llamado lacrán. Y la sobreadjetivización de lo que hacemos como venezolanos y en medio de la política, lamentablemente lo que nos ha hecho es no ser asertivos en tantas cosas que necesita actualmente Venezuela. Lógicamente que nunca van a estar las condiciones de la manera como todos desean, pero es un primer paso y eso debe reconocerse. Si una persona como Guillermo Aveledo lo reconoce, que para toda Venezuela sabemos cuál es, digamos, lo que hay detrás de Guillermo Aveledo en la importancia, en la intelectualidad, en los estudios, en la teoría, es algo que nos está llamando a ponernos por algún momento en un centro de sensatez. ¿Hay polarizaciones? Sí, hay emociones, hay frustraciones, decepciones, hay tanta situación que hay dentro del venezolano, pero debemos entender que de alguna manera, con la mayor razón posible, nosotros tenemos que empezar a dar pasos de sensatez. Creo que es el primer paso para poder generar en esta parte ahora, en lo que es el Poder Judicial, el sistema judicial, una confianza a Venezuela. Hay que confiar de alguna manera en los primeros pasos. No estamos hablando de que estamos obteniendo los resultados que queremos como venezolanos, pero pienso que es el primer paso en lo que es la reestructuración del sistema judicial. Bueno, Alfonso, en última instancia, cuando ya se tengan los nombres y se haga la escogencia y se lleve a plenaria y se determinen quiénes serán los nuevos integrantes del TSJ, es que se podrá saber y se podrá tener una mejor percepción de lo que allí ha ocurrido, ¿no? Exacto. Yo creo que no hay que adelantarse. Estamos analizando, están las críticas, están los señalamientos, están las recomendaciones, está la esperanza, que es lo que no podemos perder, de que ciertamente pues el trabajo que estamos haciendo es para garantizar la mayor confianza posible. Mira, aprovecha la oportunidad que tú eres parlamentario y estuviste, pues, por supuesto que presente en la aprobación de esta controversial reforma de la ley sobre grandes transacciones. Hay un gran lío, hay una gran confusión, no se conoce, lo comentábamos antes, el reglamento no se ha publicado en Gaceta Oficial, hay todo tipo de especulaciones que circulan y se multiplican a través de las redes y también en algunos medios de comunicación social. Maduro decía que eso es para apechar a los grandes capitales, a la gente de dinero, que se va a utilizar pues el recurso o esos recursos para aumentos de salarios, en fin, para servicios públicos, pero la realidad del texto dice otra cosa y abogados tributarios y economistas señalan que todos vamos a tener que asumir responsabilidades impositivas si utilizamos la divisa para cancelar o realizar cualquier compra. Hay tiempo, dicen otros, de poder modificar las cosas, que en el reglamento se establezcan en forma precisa y delineada quiénes pueden pagar, quiénes no pueden pagar, cuáles son los exonerados y qué va a ocurrir, por ejemplo, con la economía informal. Y ahí no te puedes escapar para el pago de ese tributo. Sí, bueno, particularmente... Es complejo el asunto, ¿no? Bueno, quiero informar que nosotros en la Asamblea como oposición no votamos en esta ley, estamos contrarios a ciertos aspectos de la ley, no a la ley en sí misma. Nosotros creemos que ciertamente hay que cobrar un impuesto por ciertas transacciones que se hacen en divisas o en otro tipo de activos, como es el caso de las criptomonedas. Pero
debe estar claro a partir de qué momento pasan a ser grandes transacciones. Lo que establece la ley es que prácticamente ¿Quiénes son los contribuyentes especiales? Sí. De acuerdo a ese texto, todos somos contribuyentes todos especiales. terminamos siendo contribuyentes pasivos. Ujú, Tú vas a pasivos. una cadena de supermercados o de farmacias grandes que tienes que te facturan y que tú entregas pago en divisa, automáticamente te tienen que cobrar. El tema es este impuesto. El tema es que la banda que establece la ley es del 3% hasta un 20%, que lo consideramos un exabrupto. Sí. Si bien es cierto que las disposiciones transitorias establecen 2% para las transacciones en bolívares y 2.5% como primera, digamos, designación por parte del Ejecutivo, pero a la vez le deja la potestad al mismo para que posteriormente, si considera, lo aumente. Igual entonces quedamos a merced de una decisión por decreto presidencial en donde te pueden estar cobrando, quién sabe hasta qué punto de porcentaje. Una de las particularidades que tienen las excepciones es que no considera las asociaciones civiles. Entonces ciertas organizaciones, ONG de carácter benéfico, lamentablemente van a tener que... teóricamente van a tener que estar pagando este tipo todo de... es muy confuso. Por ejemplo, salía publicado por ahí, bueno, en los mercados populares no se va a pagar. Y las cadenas de supermercados sí los van a pagar. Es decir, hay un galimatías, hay confusión, hay errores en la conceptualización. Esto puede generar una inflación. Esto puede Sí, en generar primera etapa fuga lo va a de capital generar. nuevamente. De primer impacto sí, igual que va a estimular el mercado negro, va a multiplicar la buhonería otra vez, va otra vez la economía informal a explotar, en fin, va a haber evasión fiscal, piensan algunos economistas o abogados tributarios. No, y esto suma a el control que va a querer generar el CENIA, donde van a empezar a ver todo lo que se Controlarás a la viene economía detrás. informal, Alfonso, porque al resto tú no vas a controlar la buhonería. La buhonería no paga impuestos, sino excepcionalmente. Exacto. Cuando va a hacer así, compras. Es así. Bueno, vamos a ver qué pasa en definitiva. De todas maneras, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Abordar el tema del Comité de Postulaciones Judiciales. Bueno, y al final un poquito esto que está en el debate abierto y público, Alfonso. Nos vamos a una pausa, amigos, al retorno Arte y Espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista para llevarles a todos ustedes las informaciones más destacadas en el mundo del arte y del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y por supuesto mi cuenta personal, @María Gabriela Rico. Actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Pues muy bien, vamos a concluir esta primera emisión del noticiero de Televen. También les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto con todo lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde que ante la presencia de las variantes del COVID-19 debemos redoblar las medidas de prevención, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Estas medidas funcionaron en el pasado, están científicamente probadas y aprobadas por su efectividad. Si llega a presentar algún síntoma asociado a la enfermedad, no lo menosprecie. Acude de manera inmediata a los centros de salud, no se automedique, la atención temprana sin duda es un arma positiva en pro de su salud. Bueno, ahora sí, la conclusión, nos colocamos nuestro tapabocas y los invitamos para mañana a las 6 después del himno nacional en la primera emisión del noticiero de Televen.